Mi mamá sacó el duplicado de mis llaves de mi bolsa mientras estaba sentada en mi propia sala, sonriéndome como si hubiera ido a visitarme de buena fe. A la mañana siguiente, mi Honda Accord gris plata ya no estaba en el estacionamiento. Cuando le marqué, con la voz temblándome, me contestó: «Tranquila, Karina, lo necesita más que tú». Me llamo Alicia Pineda y tenía 28 años cuando entendí algo que me costó casi toda la vida aceptar. Mi familia no veía mis cosas como mías. Las veía como reservas para cuando mi hermana necesitara algo. Mi mamá se llama Elena y mi papá, Roberto Pineda. Siempre dijeron que nos querían igual a mí y a Karina, mi hermana menor. Ella era 3 años más chica que yo. Pero desde niñas nos repartieron papeles muy distintos. Yo era la fuerte, la responsable, la que podía aguantar, la que siempre encontraba la forma. Karina era la sensible, la que se abrumaba, la que había que cuidar. Si ella lloraba, todos corrían. Si yo lloraba, me decían que respirara, que no exagerara, que aprendiera a resolver. Durante años quise pensar que esa diferencia eran cosas pequeñas. No lo eran, solo eran las primeras señales. A los 15 años necesitaba una computadora portátil para la escuela. No una cara, solo una que me sirviera para tareas y presentaciones. Mis papás dijeron que no había dinero. Entonces conseguí trabajo por las tardes en una tienda de autoservicios cerca de la casa. Salía de clases, comía rápido y me iba a acomodar naqueles, cobrar en caja y limpiar pasillos hasta la noche. Guardé cada peso durante meses. No salía al cine, no compraba dulces, no pedía nada. Al final compré una computadora portátil usada que sonaba como licuadora vieja. Se calentaba si la usaba mucho tiempo y tenía una tecla floja, pero era mía, la había pagado yo. A la mañana siguiente entré a la cocina con el uniforme de la escuela y vi a mi mamá entregándole a Karina una MacBook nueva todavía en su caja blanca para tu proyecto de ciencias, le dijo, como si le estuviera dando un premio. Karina tenía 12 años. Su proyecto era una cartulina sobre el sistema solar. Yo me quedé ahí con mi computadora portátil usada en la mochila, esperando que alguien notara la diferencia. Nadie dijo nada. Mi papá le revolvió el cabello a Karina y dijo: «Ahora sí, vas a hacer un trabajo precioso». Ese día entendí algo que todavía no sabía nombrar. En mi casa, mi esfuerzo era normal. Los regalos de Karina eran necesarios. Un año después, Karina me pidió prestada mi bicicleta. Dijo que solo la necesitaba 1 hora para ir a casa de una amiga. Se la presté porque eso se hace con la familia, o eso me repetían. La devolvió 2 días después. La había dejado tirada bajo la lluvia en el patio de su amiga. La cadena estaba oxidada, el asiento roto y el manubrio doblado. Cuando reclamé, mi papá ni siquiera levantó la vista del periódico. Karina no lo hizo con mala intención. «Alicia, no hagas un drama, arréglala y ya». Pero era mi bici y sigue siendo tu bici. Nada más hay que componerla. Karina estaba en la sala viendo su celular como si no tuviera nada que ver. No pidió perdón, ni siquiera me miró. Después empezó a tomar mis cosas todo el tiempo. Blusas, libros, maquillaje, audífonos, cargadores. A veces las devolvía manchadas, a veces rotas, a veces nunca volvían. Cada vez que me enojaba, mis papás me decían lo mismo. «Estás exagerando. Tu hermana no quiso hacerte daño, solo lo tomó prestado. Deberías ser más comprensiva». Ser más comprensiva quería decir quedarme callada. Aguantar, no pedir que Karina respondiera por nada. Entré a una universidad privada con beca parcial. Lo demás lo cubrí como pude: crédito educativo, pagos atrasados, trabajos de fin de semana y asesorías entre semana. Vivía en casa de mis papás para ahorrar, aunque ellos me cobraban 5,000 pesos al mes de renta. Karina vivía ahí gratis. Cuando pregunté por qué, mi mamá me dijo: «Tú ya estás más grande, tienes que aprender responsabilidad». Yo tenía 19 años, Karina tenía 16. La diferencia era de 3 años, pero en mi casa parecía de 30. Trabajaba sábados y domingos en una cafetería. Entre semana daba clases de matemáticas y computación a alumnos de prepa. Guardaba cada peso que podía. No lo metía al banco porque no quería que mis papás supieran cuánto tenía. Me daba pena admitirlo, pero no confiaba en ellos. Tenía razón. Guardaba el dinero en una caja metálica de galletas escondida en el closet detrás de ropa vieja. Cada billete era una parte de mi salida, un depósito, un cuarto pequeño, una puerta que yo pudiera cerrar sin miedo a que alguien entrara a tomar mis cosas. Después de 3 años junté 75,000 pesos. Para mí era muchísimo. Era mi fondo de emergencia, mi colchón. La prueba de que aunque nadie me ayudara, yo podía avanzar. Un martes llegué de la universidad cansada y con olor a café pegado a la ropa. Entré a mi cuarto y algo me hizo mirar la caja. No sé si fue instinto o miedo. La saqué del closet. Estaba demasiado ligera. La abrí vacía, corrí a la sala con la caja en las manos. Mis papás estaban ahí. Karina también sentada en el sillón con las piernas cruzadas, como si esperara una regañina de 5 minutos. «¿Dónde está mi dinero?», pregunté.
La voz me salió rota. Todo desapareció. Mi mamá me miró con una calma que todavía me cuesta recordar. Lo usamos para pagarle a Karina el curso de admisión, las asesorías, los trámites y el apartado de la universidad. Me quedé helada. Ese era mi dinero y tu hermana lo necesitaba, dijo mi papá. Lo ahorré durante 3 años. Alicia, no exageres, soltó él, frunciendo el ceño. En esta familia nos apoyamos. Eso no fue apoyo. Me robaron. Mi mamá suspiró como si yo fuera quien estaba arruinando la tarde. No digas eso. Lo tomamos prestado. Entraron a mi cuarto, buscaron entre mis cosas y sacaron mi dinero sin preguntarme. Karina necesitaba ayuda, dijo mi mamá. Tú puedes recuperarte. Ella no. Tú eres fuerte. Karina bajó la mirada. No dijo nada. Ese día algo se rompió dentro de mí, pero todavía no lo suficiente como para irme. Terminé la universidad con la rabia atorada en el pecho. 3 meses después de graduarme, junté lo necesario para un depósito. Renté un estudio viejo en la Narvarte, sin elevador ni amenidades, y me fui. Mis papás dijeron que me estaba portando fría. Karina dijo que no entendía por qué seguía enojada. Yo no les expliqué, ya había explicado demasiado. Durante años mantuve el contacto al mínimo. Comidas, familiares, llamadas ocasionales, mensajes de cumpleaños, nada más. Trabajaba como programadora en una empresa de tecnología con oficinas en Santa Fe. No era rica, pero ganaba bien. Gastaba poco y cada peso extra iba a mis deudas. Mientras otros hablaban de viajes y restaurantes, yo revisaba fechas de corte y calculaba cuánto podía adelantar al crédito. A los 28 años, por fin terminé de pagar todo. El crédito educativo, las tarjetas que había usado para sobrevivir, los intereses que parecían no acabarse nunca. Recuerdo la mañana en que abrí la aplicación del banco y vi el saldo en 0. No 0 porque estuviera quebrada, 0 de deuda. Me quedé mirando la pantalla y lloré en silencio, sentada en la orilla de mi cama. Con lo que había juntado y mi primer sueldo libre de deudas, di el enganche para un Honda Accord 2023 gris plata seminuevo de agencia. No era coche de millonaria, pero para mí era una deuda grande y calculada al peso. Cada mensualidad me pesaba. También me daba orgullo. Era el primer bien importante que compraba sin pedir permiso, sin deberle favores a nadie y sin que mi familia pudiera decir que me lo habían dado. Al día siguiente recogerlo, fui a casa de mis papás en Coyoacán. Todavía tenía esa necesidad tonta de que se alegraran por mí. Mi papá salió a verlo, caminó alrededor, tocó el cofre y dijo, «Está bonito». Mi mamá sonrió, pero no le llegó a los ojos. «Qué bueno, hija, te lo mereces». Karina no estaba, o eso dijeron. Yo quise creer que era un buen día, que mis papás por fin podían celebrar algo mío sin sentir que eso dejaba mal a Karina. Me equivoqué. Unas semanas después, un jueves por la mañana, bajé de mi departamento con el termo de café en una mano y la mochila en el hombro. Tenía una junta temprano y ya iba justa de tiempo. Llegué al estacionamiento. Mi lugar estaba vacío. Al principio no entendí. Me quedé mirando el espacio como si el coche fuera a aparecer si parpadeaba. Caminé por todo el estacionamiento. Revisé los niveles. Pensé que tal vez lo había dejado en otro lado la noche anterior, que estaba distraída, que estaba cansada. Pero no, mi coche no estaba. Llamé a la administración del edificio. Nadie sabía nada. Llamé al número de la grúa que tenían pegado en la entrada. No lo habían retirado. Hablé con el vigilante. Me dijo que había visto entrar a Karina poco antes de las 6, que le dijo que yo la había mandado por unas cosas y como ya la conocía de otras visitas, la dejó pasar. Antes de llamar al 911, llamé a mi mamá. No sé por qué. Tal vez por costumbre. Tal vez porque cuando algo malo pasa, una parte de ti sigue queriendo a tu mamá, contestó al segundo tono. Alicia, buenos días, hija. Mamá, mi coche no está. Alguien se lo llevó. Voy a llamar a la policía, pero quería avisarte por sí. Ah, sí, Karina lo tiene. Me quedé sin aire. ¿Qué? Tu papá y yo le dimos la llave. Pasó por él temprano. La llave. La segunda llave que yo guardaba en el cierre interior de mi bolsa por miedo a perder la principal. Entonces recordé la noche anterior. Mi mamá había llegado sin avisar. Trajo un pay de queso de la panadería y dijo que solo quería verme un rato. Se sentó en mi sala, me hizo preguntas raras sobre mis horarios y en algún momento mi bolsa quedó junto a ella en el sillón. ¿Sacaste mis llaves de mi bolsa?, dije. Bueno, sí, las necesitábamos. Te llevaste mi coche. No lo digas así. ¿Cómo quieres que lo diga? Mi mamá soltó una risa breve, nerviosa, como si yo estuviera haciendo una escena ridícula. No seas dramática, Alicia. Se lo dimos a Karina. Consiguió trabajo en un corporativo por Santa Fe. Sale tarde y dice que no puede seguir haciendo 2 horas en transporte. Ella lo necesita más que tú. Me agarré de la pared. Yo también cruzo media ciudad para trabajar en Santa Fe, mamá. En hora pico me aviento lo mismo o más.
Pero cuando soy yo, eso nunca cuenta. Tú puedes arreglártelas unas semanas. Siempre encuentras la forma. Escuché la voz de mi papá. Mi mamá había puesto el altavoz. El coche se queda en la familia, dijo él. No es como si se lo hubiéramos dado a una extraña. Ustedes ya me quitaron dinero una vez, dije. Me quitaron mis ahorros para pagarle la universidad a Karina. Ahora me quitan mi coche. Mi mamá suspiró. Ese mismo suspiro de siempre. No empieces otra vez con eso. Karina está pasando por un momento difícil. Me reí, pero no porque me diera gracia. Me reí porque si no lo hacía, iba a gritar. Recordé la historia de Karina con los coches. El primer usado se lo compraron mis papás cuando tenía 22. Lo chocó al pasarse un alto cerca de Miguel Ángel de Quevedo. Dijeron que fue mala suerte. El segundo lo estrelló contra un poste 2 años después porque venía mandando mensajes. Mi papá me pidió que no lo mencionara porque Karina estaba muy sensible. El tercero lo perdió 1 año antes de lo mío. Había tomado. No debía manejar. Aún así lo hizo. El coche quedó inservible. Mi mamá dijo que lo importante era que Karina no se hubiera lastimado, que no era momento de juzgar. 3 coches, 3 choques. 3 veces mis papás la protegieron de cualquier consecuencia y ahora le habían dado el mío. Karina lo va a destruir. Dije, como destruye todo lo que toca cuando no le cuesta. Qué egoísta te escuchas, dijo mi mamá. Ya fría. Tu hermana necesita apoyo y tú solo piensas en ti. No voy a seguir pagando sus errores. Mi papá habló más fuerte. Dale unas semanas. Cuando se acomode en el trabajo, te lo devuelve. No, Karina nunca devuelve nada de lo que toma. Nunca. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae. Luego marqué al 911. Como era temprano y había una unidad cerca, la patrulla llegó en menos de media hora. La oficial se presentó como Martínez. Era una mujer seria, con una libreta en la mano y una forma de hablar que no me hizo sentir exagerada. Le conté todo. Le enseñé la factura, la tarjeta de circulación a mi nombre, el seguro, los cargos del crédito saliendo de mi cuenta bancaria. Todo estaba a mi nombre. ¿Usted autorizó a alguien a llevarse el vehículo?, preguntó. No, mi mamá sacó la llave de mi bolsa y se la dieron a mi hermana. La oficial tomó nota. Me explicó que tenía que ratificar ante el Ministerio Público, pero que con mis documentos y el vídeo podían iniciar el reporte. Luego habló con el vigilante y revisó las cámaras del estacionamiento. En el vídeo se veía claro a las 6 de la mañana. Karina entraba caminando, abría mi coche con la llave, se subía y salía como si fuera suyo. La oficial pausó el vídeo y me miró. Vamos a reportarlo. Que sea familia no cambia lo que pasó. Asentí con un nudo en la garganta. Denunciar a tu propia familia se siente mal, aunque sepas que tienes razón. Hay una culpa rara que se mete por debajo de la piel, como si defenderte fuera una traición. Pero entonces imaginé a Karina manejando mi coche, tal vez diciéndole a alguien que era suyo, actuando como si yo otra vez tuviera que resignarme. Mi celular empezó a vibrar. Primero mi mamá. Llamaste a la policía contra tu propia hermana. ¿Qué te pasa? Luego mi papá retira el reporte de inmediato. Estás rompiendo a la familia por un carro después. Karina, no puedo creer que hicieras esto. Necesito ese coche para trabajar. Me estás arruinando la vida. Ni una disculpa, ni una pregunta sobre cómo estaba yo, ni una sola frase que reconociera que me habían quitado algo mío. Solo reclamos. No respondí. A la mañana siguiente, la oficial Martínez me llamó. Ubicaron su vehículo. Pararon a su hermana por exceso de velocidad sobre Periférico Sur. Al consultar las placas, salió el reporte activo. El coche fue enviado al corralón y ella está declarando. Sentí alivio y rabia al mismo tiempo. Pedí un auto por aplicación y fui al corralón esa tarde. Cuando vi mi Accord, se me hundió el estómago. Karina lo había tenido menos de un día, y parecía que lo había usado durante meses sin importarle nada. Había envolturas de hamburguesas, vasos de café frío, serviletas sucias y papas tiradas entre los asientos. En la puerta del copiloto había maquillaje embarrado. Una bebida energética se había derramado sobre la consola central y ya estaba pegajosa. Los tapetes tenían lodo. El tanque estaba casi vacío. La cobija de emergencia que yo guardaba en la cajuela estaba hecha bola en el asiento trasero. Me quedé junto al coche con las llaves en la mano intentando no llorar. La oficial Martínez se acercó. La gente no cuida lo que no le costó, dijo en voz baja. Tardé 2 horas en limpiarlo lo suficiente para poder manejarlo. Cada mancha era una falta de respeto. Cada servileta tirada era Karina, diciéndome sin palabras que lo mío nunca había importado. Después vinieron las vueltas al Ministerio Público, las copias, las declaraciones, los mensajes de mis papás, exigiendo que arreglara el malentendido. No era un malentendido. Habían tomado mi coche sin permiso y yo ya no iba a disfrazarlo. Una semana después, estábamos afuera de una sala de audiencias. Mis papás estaban enfrente.
Mi mamá no dejaba de hablarle a mi papá en voz baja. Él me lanzaba miradas llenas de enojo, como si yo hubiera sido quien se llevó el coche. Karina estaba entre ellos, mirando el piso. Movía la pierna sin parar. No se atrevía a verme. No fue una sentencia de película, fue una audiencia inicial y un acuerdo para reparar el daño. Pero verla ahí, teniendo que decir en voz alta lo que había hecho, fue más de lo que mi familia le había exigido en toda su vida. Karina sacó una hoja doblada de su bolsa. Le temblaban las manos. Reconozco que tomé el coche de mi hermana sin su permiso, leyó. Sabía que el vehículo no era mío. Lo hice porque pensé que Alicia me iba a perdonar, como otras veces. Me equivoqué. Acepto mi responsabilidad y ofrezco una disculpa. La jueza la miró durante unos segundos. Luego habló con tono firme. Karina tendría que pagar los gastos de grúa y corralón, la limpieza, los daños al interior del vehículo y cumplir las condiciones que le indicaran para cerrar el acuerdo. Nada de manejar mi coche, nada de acercarse a mi departamento. Mi mamá soltó un pequeño gemido como si Karina fuera la víctima. Mi papá apretó la mandíbula. En cuanto terminó la audiencia, los dos se fueron hacia ella, la abrazaron, le acariciaron el cabello, le dijeron que todo iba a estar bien. Ni una vez me miraron, ni una vez dijeron, perdón por haberte puesto en esta situación. Cuando la sala se vació, yo me quedé quieta. Los vi caminar hacia la salida. Karina pasó a centímetros de mí. Tenía la cara roja y los ojos hinchados. Por un segundo pareció que quería decirme algo. Entonces mi mamá la tomó del brazo y la jaló hacia adelante. La escuché susurrarle, no le pidas perdón. Esto no fue tu culpa. La puerta se cerró detrás de ellos y algo dentro de mí se quedó en silencio. No fue tristeza, no fue enojo, fue una certeza tranquila. Había hecho lo correcto. Salí del edificio y me subí a mi coche. Puse las manos sobre el volante. El acorde era mío otra vez, y por primera vez sentí que mi vida empezaba a hacerlo también. Durante las semanas siguientes llegaron llamadas de familiares, tías, primos, conocidos de mis papás. Todos tenían una opinión. Pero es tu hermana. Tu mamá está muy mal. Uno no le hace eso a la familia. Un coche se repone. Yo bloqueaba números. Dejé de contestar. Cambié de departamento a otro edificio de la misma zona, pero no le di la dirección a nadie de mi familia. Después cambié mi número y solo se lo di a personas que respetaban mis decisiones. Al principio, el silencio me asustó. Estaba acostumbrada a que el teléfono vibrara con exigencias, reproches o favores disfrazados de urgencia. A sentir culpa antes de dormir, a preguntarme si había sido demasiado dura, demasiado fría, demasiado egoísta. Pero los días empezaron a acomodarse. Café en la mañana, trabajo sin revisar el celular cada 5 minutos, noches en las que nadie me pedía dinero, nadie entraba a mi casa sin avisar, nadie tomaba mis cosas, nadie me decía que mis límites eran un problema. El trabajo también cambió. Sin el ruido constante de mi familia en la cabeza, empecé a concentrarme mejor. Mi gerente lo notó. Me dio proyectos más grandes, más responsabilidad, más confianza. Yo era buena en lo que hacía. Siempre lo había sido, solo que antes gastaba media vida sobreviviendo al caos familiar. Hice amigos en la oficina, personas que te invitan a comer y sí llegan, que piden algo prestado y lo devuelven. Cosas normales, cosas básicas. Para mí se sentían nuevas. 8 meses después de la audiencia, un sábado por la mañana, estaba en una cafetería cerca de mi departamento cuando me encontré con Claudia, una vecina de la colonia donde vivían mis papás. «Aya, no lo puedo creer», dijo acercándose con los brazos abiertos. «Hace muchísimo que no te veía». Me abrazó antes de que pudiera reaccionar. «¿Cómo has estado?» «Tu mamá me dijo que te mudaste, pero que no sabía dónde». «Estoy bien», respondí. «Muy bien, la verdad». Su sonrisa se apagó un poco. Escuché lo que pasó con Karina y el coche. «Qué situación tan fea. Fue necesario». «Sí, pero llevar a tu propia hermana a una audiencia debió ser muy duro». El tono lo decía todo. Estaba esperando que yo me sintiera culpable. Ella tomó mi coche sin permiso. Yo reporté un delito. Eso fue lo que pasó. Pero la familia es la familia, ¿no? A lo mejor si hablaras con ellos. No me interesa hablar con ellos. Claudia se removió incómoda. Tu mamá está muy triste. Le dice a todo mundo que te extraña. Tomé un sorbo de café. Mi mamá no está triste porque me perdió. Está triste porque ya no puede usarme. Claudia abrió los ojos. No sabía que era así. Casi nadie lo sabe. Solo ven a mi mamá llorando porque su hija ya no le habla. No ven todos los años en que me quitaron cosas y me pidieron que me quedara callada. Claudia bajó la mirada. Lo siento. Hablamos unos minutos más de cosas sin importancia. Luego se fue. Yo me quedé terminando mi café. Mi mamá estaba contando su versión. Claro que sí. En su versión, ella era la madre abandonada. Yo era la hija ingrata. Karina era la pobre hermana castigada por un error. No me sorprendió.
Lo que sí me sorprendió fue que ya no me dolió tanto que contara lo que quisiera. Yo sabía la verdad. Las personas importantes en mi vida sabían la verdad. Con eso me bastaba. Un año después de la audiencia, llegué del trabajo y encontré un sobre en mi buzón. No tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Karina, me quedé en el vestíbulo del edificio con el sobre en la mano. Parte de mí quería tirarlo sin abrir, otra parte quería saber qué podía decir. Después de todo, subí a mi departamento, dejé la mochila en una silla y abrí el sobre. La carta era corta, una sola hoja. Alicia, no sé escribir esto sin que suene a excusa, pero no quiero justificarme. Estoy yendo a terapia. Me está costando aceptar cosas que antes ni veía. Me acostumbré a tomar cosas tuyas como si no pasara nada. Tu bici, tu ropa, tu dinero, tu coche. Me acostumbré a que mis papás me protegieran y a que tú aguantar. Ahora entiendo que eso no fue justo. Fue abuso. Sé que una carta no paga lo que te quité. No te escribo para pedirte perdón ni para que me contestes. Solo quería decirte que ahora sé lo que hice. Lo siento, Karina. La leí 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en un cajón del escritorio. No respondí. Tal vez alguien habría dicho que fui fría. Tal vez alguien habría pensado que debía reconocer su esfuerzo, agradecer la disculpa, decirle que me alegraba que estuviera en terapia. Pero no le debía eso. Le creí. Sí, creí que estaba intentando cambiar y sinceramente esperaba que lo lograra por ella. Pero una disculpa no devolvía mi dinero, no reparaba mi bicicleta, no borraba las veces que me dijeron egoísta por defenderme. No me regresaba a una infancia donde alguien me cuidara a mí. No le respondí porque todavía no quería abrir una puerta que me había costado tanto cerrar. Seguí trabajando, volviendo a casa, sentándome en mi balcón, viviendo esa vida silenciosa que algunos llamarían aburrida y que para mí era paz. 2 años después de la audiencia me ascendieron programadora senior con responsabilidad técnica sobre un equipo pequeño, mejor sueldo, mejores prestaciones y el tipo de respeto que llevaba años intentando ganarme. Ese día salí de la oficina más tarde de lo normal. En lugar de ir directo a casa, dejé el coche estacionado y pedí un auto por aplicación para ir a cenar a un restaurante bonito en la Roma. Me senté en la barra, pedí una copa de vino caro, un plato que normalmente me habría parecido demasiado y comí despacio. Nadie estaba ahí para tomar comida de mi plato. Nadie me pidió que pagara la cuenta de alguien más. Nadie convirtió mi logro en una comparación con Karina. Solo estaba yo celebrando algo mío. El mesero de la barra se acercó. Espera a alguien. No dije sonriendo. Hoy vine conmigo. Me ascendieron. Él sonrió también. Felicidades. Se le nota contenta. Me sirvió una copa pequeña por cuenta de la casa. Yo estaba contenta, de una manera limpia que no recordaba haber sentido antes. Para entonces, mi coche ya estaba completamente pagado. Lo había liquidado antes de tiempo, metiéndole bonos, aguinaldos y cada pago extra que pude. Sin mensualidades, sin fechas límite, era mío por completo. El interior todavía tenía algunas marcas de esas horas con Karina. Había logrado limpiar casi todo, pero una pequeña mancha en la consola nunca salió del todo. Al principio me molestaba. Después decidí dejarla así, no como recuerdo de lo que ella me hizo, como recuerdo de lo que yo hice por mí. Puse límites, los sostuve, no me doblé. Empecé a crear rutinas nuevas. Los domingos iba a un mercado de productores por café, pan y fruta. Los jueves asistía a un club de lectura. Una vez al mes caminaba con compañeros de trabajo en los Dínamos o en el desierto de los Leones. Mi vida se fue llenando de cosas que yo elegía. No favores disfrazados de cariño, no emergencias ajenas. A veces la gente preguntaba por mi familia. ¿Ves seguido a tus papás? No, no tenemos contacto. Lo siento, debe ser difícil. Estoy mejor así. La mayoría no preguntaba más. A mucha gente le cuesta aceptar que una familia pueda dejar de ser un lugar seguro. A mí ya no me costaba. 3 años después de cambiar mi número, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo deslizar el dedo. Bueno, hubo un silencio. Alicia, soy tu papá. Se me apretó el estómago. ¿Cómo conseguiste este número? Tu prima Valeria me lo dio. Pensó que debíamos poder localizarte en caso de una emergencia. Valeria lo tenía para una emergencia real, no para servir de puente. ¿Qué quieres? Tu mamá pregunta por ti. No duerme bien. El médico dice que necesita estar acompañada. Tiene a Karina. Karina hace lo que puede, pero tu mamá quiere verte. No, Alicia, es tu madre. No puedes abandonarla así. La ironía casi me hizo reír. Ellos me habían dejado sola con mis problemas, mis deudas, mis pérdidas y mis reclamos. Pero ahora, porque yo ya no contestaba, la que abandonaba era yo. Ella me abandonó primero. Dije, cada vez que eligió a Karina sobre mí, cada vez que tomó mis cosas para dárselas, cada vez que me dijo que no exagerara cuando algo me dolía.
Nosotros hicimos lo mejor que pudimos. No, ustedes hicieron lo mejor para Karina. Yo tenía que aguantar porque era fuerte. Mi papá respiró pesado. Sigue siendo igual de dura. Sí, y ahora uso esa fuerza para cuidarme. Estás siendo egoísta. Estoy cuidándome. Llámale como quieras. Colgué. Bloqueé el número. Luego llamé a Valeria. Le pedí que nunca volviera a darme información personal. Me dijo que pensó que estaba ayudando. Hubieras ayudado respetando mi decisión, le respondí. Después de esa llamada me sentí mal durante unas horas. La culpa vieja intentó regresar. Esa voz que decía, ¿es tu mamá? ¿Es tu papá? Tal vez debería ceder. Me senté con esa sensación. La dejé pasar. No llamé a nadie. No escribí mensajes. No abrí la puerta. Para la noche estaba bien otra vez. Ellos no podían llamarme solo cuando necesitaban algo. Yo no era la hija fuerte encargada de arreglar todos los problemas. 4 años después de aquella audiencia me ofrecieron un puesto en Querétaro. Mejor cargo, aumento importante, nuevos retos y la posibilidad de comprar una casa pequeña más adelante. Lo acepté sin dudar. Mientras empacaba mi departamento, encontré la carta de Karina en el cajón del escritorio. La miré durante un rato. Ya no sentí esa punzada de antes. No necesitaba conservarla. No necesitaba una prueba de lo que ella había hecho ni un recordatorio de su disculpa. No necesitaba seguir cargando esa historia en una caja. La rompí y la tiré. Querétaro fue distinto desde el principio, más tranquilo, más luminoso, con mañanas frescas, calles nuevas para mí y una distancia suficiente para sentir que empezaba otra vida. Después de un tiempo, compré una casa pequeña con crédito hipotecario en una zona segura, con una ventana grande en la sala y espacio para plantas. Hice nuevos amigos. Salí con alguien durante unos meses. Aunque no funcionó, me uní a un grupo de senderismo. Encontré una panadería cerca que hacía conchas recién horneadas los sábados. Aprendí a disfrutar cosas sencillas, sin sentir que alguien vendría a quitármelas. A veces por la noche pensaba en mi familia. Me preguntaba si Karina habría cambiado de verdad. Si mis papás entendían lo que habían perdido, si alguna vez pensaban en mí como yo pensaba en ellos de vez en cuando, pero esos pensamientos ya no dolían. Eran curiosidad, no nostalgia. El coche que tanto me costó defender seguía funcionando perfecto. Lo manejaba todos los días al trabajo con las ventanas abajo cuando hacía calor y la calefacción prendida en las mañanas frías. A veces, al detenerme en un semáforo, pasaba los dedos por el volante y recordaba todo lo que ese coche significaba. Lo que más me costó aceptar no fue que Karina se llevara mi coche, fue entender que mis papás ya habían decidido desde hacía años que lo mío podía usarse para salvarla a ella. Primero fue mi bicicleta, luego mi ropa, después mis ahorros de la universidad y al final las llaves que mi mamá sacó de mi bolsa. Como si también fueran suyas, me llamaban fuerte para no tener que cuidarme. Me decían independiente para justificar que yo resolviera sola lo que a Karina siempre le perdonaban. Ese día entendí que poner un límite no rompe una familia. A veces solo muestra lo rota que ya estaba. También entendí que no todo lo que lleva la palabra familia merece acceso a tu casa, a tu dinero, a tu paz o a tus años. Hay cosas que si las sigues entregando no vuelven, y una de ellas es la vida propia. Ya.